Es el primer país árabe y la nación más pequeña en la que se celebra un mundial de fútbol. Estamos hablando de Qatar. Esta península, rodeada por el mar Arábigo, lleva más de 150 años gobernado por la misma familia. Y aunque su superficie es poco más de la mitad del tamaño de El Salvador, a Qatar no le faltan ambiciones. El 99% de su población vive en una ciudad, algo que no hubieran imaginado jamás sus ancestros, que antes del siglo XIX eran en su mayoría beduinos nómadas o pescadores. Ahora es uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo. También hay que decir que los anfitriones de la Copa del Mundo 2022 no están libres de controversias. Aquí te contamos algunas cosas que quizás no sabías sobre este singular país. Por su ubicación estratégica en el Golfo, jugó un papel fundamental durante la expansión del Islam que comenzó en el siglo VII. A partir del siglo XVI, se volvieron parte de la esfera del Imperio Otomano, que dominó la península arábiga durante 400 años. Y aunque los primeros europeos en poner pie en esta región fueron los portugueses, la potencia europea que ejerció más influencia en esta región fue el Imperio Británico. La fundación del Qatar moderno surgió por un conflicto entre dos poderosas familias. Por un lado, la familia Califa, que había llegado desde Kuwait en 1766. Los Califa dejaron Qatar en 1783 para conquistar a sus vecinos, la isla de Bahrein, donde aún gobiernan hasta el día de hoy. Por el otro lado, la familia liderada por Mohammed ibn Thani empezó a unificar las tribus que habitaban lo que hoy es Qatar a mediados del siglo XIX. En 1867, los jeques de Bahrein y Qatar se enfrentaron y la ciudad de Doha quedó prácticamente destruida. Aquí entran los británicos, que usaron este desacuerdo como oportunidad para reforzar la presencia que ya tenían en la región. En 1868 firmaron un tratado que consolidaría tanto la posición británica como la de la dinastía Al Thani. Desde entonces, esta familia navegó entre dos imperios, el británico y el otomano, hasta la caída de este último en la Primera Guerra Mundial. La presencia británica en la región se extendió hasta 1971, cuando Qatar declaró su independencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los países más pobres del Golfo. Su población se dedicaba al comercio y sobre todo a la pesca de perlas. Pero en 1939 descubrieron petróleo, aunque debido al conflicto mundial no pudieron explotarlo hasta una década después. A esta riqueza se sumó en la década de los 90 la explotación de los yacimientos de gas natural. Con Irán, comparten la explotación de la mayor reserva de gas natural en el mundo. Pero las relaciones entre Qatar y las otras naciones del Golfo son complicadas. En 1981 se unieron a Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Omán para crear el Consejo de Cooperación del Golfo. Pero tres factores han distanciado a Qatar de sus vecinos. Uno es su apoyo a grupos islámicos como los Hermanos Musulmanes en Egipto. Otro es su relación con Irán, considerado el rival más acérrimo de Arabia Saudita en la región. Y también está la cobertura periodística de la cadena televisiva internacional Al Jazeera, con sede en Doha, que ha sido crítica con algunos gobiernos de la región. El mayor punto de tensión fue en junio de 2017, cuando Egipto, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos cortaron lazos diplomáticos e impulsaron un bloqueo económico contra Qatar. Pero la riqueza de este país le permitió absorber el impacto de este aislamiento hasta que se levantó el bloqueo en enero de 2021. La abundancia económica de Qatar atrajo a miles de trabajadores extranjeros. De sus casi 3 millones de habitantes, solo el 15% son cataríes. Además, el número de hombres supera 3-1 al de mujeres. Solo el 25% de la población es femenina. Ahora, un tema de controversia en este mundial han sido las condiciones de los trabajadores migrantes que llegan principalmente del sudeste asiático. La prensa internacional e informes de grupos de defensores de derechos humanos hablan de miles de muertes por calor y agotamiento durante la construcción de la infraestructura mundialista. El gobierno de Qatar ha respondido con reformas al sistema laboral, algo que la FIFA, la Federación de Fútbol Internacional, ha celebrado. Pero grupos como Amnistía Internacional han advertido que los abusos contra los derechos humanos persisten hoy en día a una escala significativa. La dinastía gobernante de la familia Al Thani, de la que ya hablamos, practica una versión conservadora del Islam. Siguen la escuela del wahabismo, que es la misma que se practica en Arabia Saudita. Aunque la Constitución de Qatar dice que todas las personas son iguales ante la ley y que no debe haber discriminación de ningún tipo, también establece que la ley islámica o sharia es la fuente principal de derecho. Esto trae consigo algunas restricciones, en especial para las mujeres.
Por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio es considerado un delito y se puede castigar con hasta 7 años de prisión y 100 latigazos. La otra cara de la moneda es que las mujeres en Qatar tienen altos niveles de educación y hay más mujeres trabajando en este país que en cualquier otro del mundo árabe. En los deportes, las mujeres han podido ser espectadoras en los estadios desde 1988 y veremos algunas en las gradas durante esta Copa del Mundo. El trato de las personas de la comunidad LGBTIQ es otro tema controvertido porque la homosexualidad es ilegal en Qatar. Varias selecciones nacionales han buscado formas de mostrar su desacuerdo. Algunos capitanes han dicho que van a usar un brazalete de arco iris, el equipo alemán aterrizó en un avión con un mensaje de diversidad y los estadounidenses hasta decoraron su campamento. ¿Y qué han dicho los cataríes? Pues el emir jeque Tamim bin Hamad Al Thani dice que desde que su país ganó la sede del Mundial han sido sometidos a una campaña en su contra sin precedentes. Lo cierto es que Qatar fue elegida para acoger la competición en un proceso plagado de acusaciones de corrupción. Con todo, la pequeña e influyente nación será el foco de atención del mundo, al menos mientras dura el torneo.